¿Qué tal, chicas? Hoy vamos a hacer, con todo esto de Brasil, que yo ya había avisado que iba a traer algunos inconvenientes, entre ellos, que todo lo que pasó la semana pasada estuvo armado, porque yo ya había avisado que en Barcelona ya se lo querían meter este tema. Bueno, no se lo metieron en Barcelona, lo metieron en la mitad del viaje a Brasil. Entre eso, más o menos por ahí, entre que él se fue, por ahí le metieron el tema este. Con lo cual le hicieron sufrir mucho, como salió en la tirada pasada, pero yo ya esto lo veía viendo hace mucho tiempo, que por más que yo no estoy hablando ni del público brasilero, ni nada de eso, sino qué es lo que iba a pasar en su relación cuando fuera a Brasil. El público brasilero no tiene nada que ver en todo esto. O sea, vamos a sacarlo de lado. Entonces vamos a ver lo que vio ella. A ver si se puede ver así, mejor. Los voy a poner acá abajo, ¿no? Un poquito. No sé si se van a ver bien, yo se las voy a explicar ahora. Esto es así. Bueno, la cuestión, ¿qué es lo que ve ella? Acá sale el sol y lo que está viendo es, a ver, ellos están en una situación particular donde hay mucho ataque, donde hay muchas cosas que están pasando entre ellos, y en el medio de todo esto surge el viaje a Brasil. En realidad no es en el medio de todo esto ya viene de hace tiempo, y viene el viaje a Brasil. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a mandar cosas ya. A ver si se puede ver mejor ahí. No, voy a tener que ponerlo acá. Perdón, se me fue por acá. Más lejos. Ahí. Ahí las voy a subir un poquito para que se vean. ¿Qué pasa? Entonces, yo tirando ya hace más de un mes, veía que algo iba a pasar, que en Barcelona ya se lo querían haber hecho. Bueno, se lo hicieron más o menos cuando él estaba por viajar o durante el viaje. Cosa de la cual ya está enterado, pero todo esto está preparado y son todas cosas falsas. No es de ahora. O sea, esto es de hace mucho tiempo atrás. Son cosas falsas. Pero esta es la visión que tuvo de mente cuando él estuvo en Brasil. ¿Qué vio? Vio a una persona que se sentía el rey, que estaban con el ego súper alto, porque el sol también es eso. A ver, que él la pasó bien, sí, que estuvo contento, estamos de acuerdo, pero no es el sentido de esta tirada, porque las cartas que la rodean no están hablando de eso precisamente, sino que ella lo vio con muchísimo ego, con cosas que le están ofreciendo, de hecho, proyectos y proyectos, estas 7 copas, por algo se llama la carta de la corrupción, y a él mirándolo como yendo hasta esas copas, pero con la torre detrás. Ella sin poder dormir, muy preocupada, con un 10 de espadas y parada sobre un 3 de espadas, el corazón totalmente roto, con mucha preocupación, mucha pena, mucho llanto. Hay una situación muy especial entre ellos dos que tienen que solucionar, sí o sí. Aunque Demet en este momento no quiera, como que hay un impas, esto es verdad, yo no lo voy a negar, hay un impas, esto a ella le dolió mucho, pero ve, evidentemente,
yo no sé qué es lo que pasó en Brasil, calculo que le habrán hecho ofrecimientos. Pero, como siempre les digo, las 7 copas no están llenas de cosas lindas, ni de joyas, ni de cosas maravillosas, sino que una copa puede tener veneno, otra mentira, otra ruina, y una de ellas sí puede tener algo bueno. Por eso es una carta que le dicen la carta de la corrupción, porque uno se deja tentar por todo eso precioso y maravilloso que le están ofreciendo. Ella, mirando todo es la reina de copas, mirando todo este panorama, extrañando a la persona, a su persona del pasado, a su familia realmente. Y viendo cómo él va hacia una destrucción. No sé qué es lo que le habrán ofrecido a Brasil. En Brasil, yo algún tipo de proyecto, pero acá hay un alejamiento. Y él, bueno, se pone a trabajar en lo suyo y queda bastante consternado. Y ella obviamente sí está súper bloqueada y no quiere saber nada. Pero la justicia nos está hablando de que ella pone sus condiciones y pone un lugar en que no va a aceptar menos de lo que ella pide. Entonces, ella ¿cómo lo vio? Ellos teniendo por ahí una pelea en el medio, con cosas para resolver, y ella lo ve súper contento, súper feliz, con el ego allá arriba, y con todas cosas que evidentemente ella sabe que le han ofrecido cosas, esto está más que claro, y viendo cómo todo esto lo puede llevar a la ruina. Acá está la torre, y después de la torre está ella, y acá está él. Entonces, esto es como lo vio, ¿no? Yo ahora después voy a tirar un poquito por Brasil. Y esto no tiene nada, vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con el público brasileño. De hecho, creo que se han cambiado pautas que había por ahí en ese momento, cosas que había ¿cómo se llama? Para que Jan haga, y bueno, se cambiaron. A último momento, ¿no? Se han cambiado. Vamos a ver ahora. A él. Bueno, la reina de oros. No sé si se ve bien. Lo voy a poner así. Él honestamente en una parte, en su primera parte estuvo, al principio ni bien llegó, tuvo como ganas de irse, realmente, o sea, hubo una cierta tristeza, hay una añoranza de su persona, esto es así, está la añoranza de su persona querida, amada. Él tenía ganas de ir hacia ella, de que ella que ella estuviera con él, ¿no? Acá está, ofreciéndole la copa de amor. Si bien acá brilla su ego también, él no deja de ser el emperador, acá está el viaje, están todos los ofrecimientos, pero él lo vivió desde otra manera. Sí extrañando, sí queriendo estar al lado de ella, que también la considera su familia, su sol, su todo. Pero, lamentablemente, en este avance hay un 3 de espadas. Acá hay un corazón roto, tanto de parte de ella como de parte de él. O sea, hay vuelvo a repetir, hay un impas. Pero quiero dejar en claro cómo lo vio ella. Ella vio como el panorama de que él estaba en el medio de su crisis, estaba muy feliz, con el ego alto, y que
un montón de gente alrededor. Hablamos de siempre lo mismo, un montón de gente alrededor, supuestos amigos, supuesta gente que lo quiere bien, o supuestos ofrecimientos, que no dejan de ser malos o basura. O sea, vuelvo a repetir, ese 7 de copas no es bueno, mucho menos con el loco y con una torre atrás. Pero ella ve todo ese escenario, él no lo ve. Él en ese momento estaba extrañándola, sí. Hay un impas, sí. Por eso yo muchas ganas no tenía de tirar, porque a veces hay que dejar que las situaciones se aplaquen un poco. Pero realmente, como dije en su momento, ¿dónde están mis cartitas? Como dije en su momento, esto iba a traer problemas en la pareja. También sé que hubo quejas de las fans europeas, tal cual como yo lo dije, que Europa iba a tener los ojos sobre él. Y las quejas, bueno, a mí me llegan. Yo no trato de no dar mucha bolilla a las cosas que me llegan, pero porque yo no quiero sugestionarme yo, pero es algo que ya se veía venir, o sea, lo dije en el video pasado. Entonces, trato de mantenerme bastante neutral en ese aspecto. Más allá de todo, yo soy neutral porque no soy fan, no vi nunca una novela de ellos, solamente veo cómo se van sucediendo las cosas y por eso siempre digo, o sea, que es algo que lo dije desde el minuto cero. O sea, las cosas están para darse, sí, pero los que deciden son ellos, ¿no? Y vuelvo a repetir, él no estaba siendo infiel, para nada. Acá esto fue hecho a propósito, porque muchos, a veces cuando yo hablo parece que no se entiende. No está siendo infiel. Acá hay algo que está muy mal en el medio. Acá la verdad, honestamente, acá está ella. Ella está rodeada entre espadas. Todo lo que la rodea está entre espadas. Yo lo di vuelta. Creo que puede ser que el ofrecimiento más, puede haber otros para Jan, pero puede ser que sea algo con respecto al marketing digital o a las redes sociales, que alguien le lleve las redes sociales, no sé, algo de las redes sociales es. Lo que sí es seguro es que a Demet, la persona la que está ligada a este proyecto, no le gusta nada. O sea, a Demet no le gusta a esa persona que está ligada a este proyecto. Yo lo dejo bien claro. A ver, él es libre de hacer y de deshacer lo que él quiera, pero que sepa que ella eso, si hoy están peleados y él sigue con eso, no sé si va a haber mucho arreglo, o sea, que tenga cuidado. Otra vez este 7 de copas, este 6 de copas con este 10 de espadas. Creo que hay alguna persona que en la asociación que tiene el puesto como se lo están por serruchar, digamos. Una mujer. Puede ser que sea alguien con el marketing digital. A ver, este de copas, 9 de copas, la rueda, el 2 de espadas, 6 de espadas. Dios, yo lo que digo es que honestamente, y lo dije en mi video pasado, la va
a tener que remar en alquitrán. Sí, sí. Y otra cosa que voy a decir es que Demet no tome decisiones en caliente. Ya una vez tomó decisiones en calientes y así le fue en ese matrimonio. Pongámoslo así. Por tomar una decisión en caliente. Que tenga mucho cuidado lo que pueda llegar a ser ahora. Yo sé que está enojada, que está dolida, pero que piense que las soluciones son siempre enfrentando el problema, no metiendo las cosas bajo la alfombra. A eso voy. Entonces ya una vez se equivocó con ese matrimonio. Ojo con las cosas que se toman en caliente. Acá, vuelvo a repetir, hay una situación especialísima entre ellos que se tiene que resolver. Y ojo con tomar decisiones en caliente. Yo a él lo veo muy triste, con ganas de realmente de acercarse a ella, pero ella está enojada por todas esas cosas que realmente son falsas. Déjenme leer un poquito más. No, esta vuelta no tengo ganas de hablar ni de la asociación ni de nada, porque eso ya se sabe, quiénes están atrás. No hace falta que yo hable mucho, hay fotos que lo dicen todo. A ver, todo lo que pasó en Brasil, la gente que está involucrada sabía que iba a pasar con esto con Demet. Pero no les importó, porque así como se fijan en canales y canales de tarot, va sacando información de acá, de allá, y no solamente de tarot, de otros lugares, ellos lo sabían. Pero a nadie le importó. Y esto, como no salió en Barcelona, salió en Brasil. Y gente con la que yo hablé, yo creo que lo dije en algún video, con la que hablé, yo les dije, lo de Brasil a mí no me gusta. Hoy no voy a hablar ni de Sandokan, ni si Demet se va a ir a vivir a Italia. Hoy vamos a hablar de este tema, que creo que es lo más importante. Vamos a dejar pasar un tiempito a ver que las energías se asienten y después volveremos a tirar. Otra vez la reina de copas, 10 de bastos, 9 de espadas, el emperador, 5 de copas. Acá hay tristeza. Hay mucha tristeza. El mundo, la muerte, la luna, la rueda, el juicio acá hay. A ver, yo creo que ella está esperando que él cambie, pero no por ella. O sea, cambie un montón de cosas en su vida. Que hay cosas que está empezando a cambiar, es verdad. Tal vez hay que dejar que el tiempo transcurra un poco porque hay situaciones de las que él no pueda salir en este momento. Y yo por un YouTube no puedo empezar a hablar de un montón de situaciones que hay, porque no, es imposible. O sea, no lo puedo hacer. Pero él va a tener que buscar soluciones. Porque ya sea con cómo lleva el tour, con la asociación, con ese tipo de cosas, va a tener que empezar a buscar soluciones, porque, vuelvo a repetir, así como avisé que lo de Brasil, avisé lo que iba a pasar, que querían meter a alguien ya en Barcelona, que esto no iba a ir bien para la pareja.
El día que se caiga todo, la cara es la de él, ¿eh? Entonces, puede ser que él esté confundido. Acá, fíjense que esto es un as de espadas, que tendría que ser claridad mental. Pero también acá, en esta carta, hay un laberinto. O sea, esta claridad mental tiene que cortar este laberinto. En vez de empezar a dar vueltitas por acá, por acá, por acá. No. Hay que cortar con un tema, hay que cortar con un tema. Punto. O sea, se acabó. Y sobre todo tiene que hacer una autoevaluación exhaustiva de él, de realmente, o sea, autoevaluarse él como persona, como ser humano, hacer, no sé cómo explicarlo, pero porque ella sí quiere que cambie, pero no por ella, por él mismo, porque nadie cambia por otra persona, uno cambia por uno mismo. Entonces acá hay una autoevaluación de eso, del juicio. O sea, el juicio, o te salvás o te caes. O sea, es así, corta. La emperatriz, el 2 de bastos, 8 de copas, 7 de oros, 6 de oros, el mago, 7 de copas otra vez, este rey de oros. Bueno. Más de copas, 8 de bastos. Vuelvo a repetir, creo que que hay varios ofrecimientos, pero lo que más me sale puede ser el tema de las redes sociales, o que me le manejen las redes sociales, que a ella no le gusta este tema y que hay esperanza, sí. Hay que hacer las cosas correctamente. No dejarse influenciar por el exterior. Cada uno sabe en su interior lo que está bien y lo que está mal. A Demet no le gusta su entorno, no le gustan las propuestas de Brasil, no le gusta nada de eso. Vuelvo a repetir también que todo lo que salió fue un fotomontaje. Ahora lo vamos a mirar bien con otras cartas. Pero discúlpeme porque estaba mirando el sol, el colgado, el loco, la templanza, la torre. Por ahora se van a pasar momentos duros. Y por favor, yo no sé si me escuchará Demet o no me escuchará. Yo lo que le pido es que tenga paciencia. Yo sé que está dolida, que tenga paciencia y que no haga ningún acto de locura. Ninguno, porque ya una vez lo hizo y mal le salió. Le costó muy caro. Te cuesta tu vida entera, tu libertad, tu reputación, todo. Así que por favor, pensá bien lo que vas a hacer. A ver. Bueno, esto es el tarot, este tarot es mío, es el tarot negro ruso. Yo lo quiero mucho, este tarot, aunque parezca tétrico, pero a mí me gusta. Acá hay alguien, puede ser que para Jan hay alguien que está enfermo en su familia, que necesite reposo o que vaya a ser hospitalizado.
Otra vez la templanza, o sea, otra vez le sale la templanza, es como una autoevaluación. Acá hay que frenarse, serenarse. Este carro sí tiene mucha energía, pero esa energía hay que serenarla, porque si no, acá alguien va a terminar muy, muy, muy cansado. Bueno. El tema, vuelvo a repetir, sí, el tema de las fotos fue hecho, fue armado, fue falso. Entonces, que esto que quede claro. Claro, y es algo que estaba, esta semilla ya estaba montada de hace rato, estaban esperando que crezca. Y la verdad, tuvieron éxito. ¿Mm? Bueno, gente, esto está claro, ¿no? Acá están los enamorados, está la luna, está el papá, está todo lo que está mal y todo lo que es falso. Entonces les explico por qué está en ruso. Pero acá no hace falta, esto es un 7 de oros, esto es un 6 de bastos. Yo les voy a sacar una cartita para cada uno de la voz del ser. Una sola, en lo posible voy a sacar una para ella, para que las cosas vayan con calma, con paz, con tranquilidad, que esté en paz, que se dieron para reacomodar las cosas, sirva, que se reacomoden, que se hablen, porque las cosas se solucionan hablando, no escondiendo la basura abajo de la alfombra. No te estás siendo infiel, eso fue mentira, fue preparado, y no hagas cosas de las que te puedas arrepentir. Y vos, Jan, tratá de arreglar todos los temas que vos tenés y vos sabés perfectamente cuáles son. Tratá de arreglarlos. Tal vez hay cosas que no podés ahora, pero sacate gente de encima, porque también hay cosas, hay amigos que tenés alrededor. Hoy vi una publicación que habla del amor del ego. Eso es una chorrada más grande que vi en mi vida. Bueno, ella le salió resistencia, pide ayuda y verdad. Uf, le salieron un montón. Amor propio, libertad, tiempo. A ella le salieron todas estas. Hago un pequeño resumen. Vamos a ver ya. Yo quería una. Eso es lo que puso del amor propio, del ego y todo eso. Mentira, mentira. Cuando uno ama realmente a alguien, lo ama con sus luces y con sus sombras. El ego no corre. El ego es el destructor de todos nosotros. Vamos a sacarle 3, ya que a ellas me salieron tantas. Voy a hacer un pequeño resumen, porque son muchas. Resistencia. Esos comentarios hirientes, esos pequeños obstáculos, esas cosas que no salen tal y como esperabas son el reflejo de tus miedos y resistencias internas. Persiste hasta el éxito. Esas personas representan tu enemigo interno, tus miedos e inseguridades. Ya estás preparado para enfrentarlo, ya estás preparado para vencerlo, no huyas. Es como dije, no hay que esconder las cosas abajo de la alfombra, ¿no? Pide ayuda. Tampoco hay que escaparse de la situación. Hay que enfrentarla. La situación que estás viviendo, así como las cuestiones que te preguntas y las consideraciones que te haces, requieren la intervención de otra persona que pueda ayudarte. Es el momento de confiar en terceros. La vida te provee de personas que han venido a potenciarte e impulsarte. Ábrete a ellos y permítelo.
Te enviamos personas que serán de gran ayuda en todas las áreas, ¿verdad? Bueno, si salieron tantas para ellas, por algo es. Esta situación solo requiere de honestidad, de comunicación cristalina. Es lo que vengo diciendo. La verdad debe ser entonada, alta y clara. Sé auténtico, defiende tu verdad y la vida te sorprenderá con milagros y bendiciones. Todo acabará bien. Bueno, acá hay cosas que se arrastran del pasado también. Ya hay cosas que realmente deberían ya ser dichas en voz alta y clara. Vives atormentado por un horizonte temporal. No te preocupes porque todo va a ocurrir a su debido tiempo. Deja los tiempos en manos de Dios y aparta esa angustia de tu mente. No importa la edad que tenga ni los plazos. Suelta esa idea. Crees que tienes que apresurarte y tienes que conseguir lo que tienes que llegar y no es así. Todo está bien. Después viene libertad. Libérate de tus limitaciones, deja eso que no te hace feliz, libérate del peso asociado a las apariencias, la opinión de los demás, los miedos, etc. Y permítete ser tú plenamente libre, auténtico y feliz. Diálogo interno. Observa tu diálogo interno. ¿Acaso no te están diciendo los demás las dolorosas cosas que te dices a ti mismo? Ha llegado el momento de hablarte bien. Todo está bien contigo. Eres digno de amor, eres maravilloso y te mereces todas las bendiciones que la vida tiene para ti. Tu cabeza está llena de basura mental acerca de ti mismo y acerca de los demás. Mi amor propio. Es un momento de poner atención en si realmente te estás escuchando o estás tratando de caer bien y de encajar en las expectativas de los demás. Suelta la necesidad de agradar y permítete ser tú mismo. Eres digno de amor y eres muy amado por tu Padre Celestial. Observa si haces las cosas porque quieres o porque debes y solo lo que tu corazón realmente quiere. Atiende tus necesidades y respétate. Observa tus pensamientos acerca de ti y dite cosas bellas. Bueno, esto es para ella, señales. Estate atento, te estamos enviando señales. Bueno, las señales le están enviando permanentemente. El tema es que las entienda y que las pueda hacer. Pon atención a las sincronicidades. Observa las cosas buscando un sentido más profundo. Ya sabes que todo tiene un porqué y un para qué. Eres conocedor de las leyes del funcionamiento del universo y de su perfección. En realidad todos somos conocedores. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Sabes que todas las experiencias son neutras en sí y todas llevan a tu sanación y a tu despertar. Todo lo que ocurre en tu vida por amor, todas y cada una de las experiencias forman parte de un plan divino y te llevan a ser. De modo que no renuncies a la belleza de tu grandeza. No te escondas en tu zona de confort. A ver, independencia, 36. Vivir de forma independiente, trabajar de forma autónoma con tu propio negocio, tu manera de hacer las cosas es esencialmente tuya, de modo que has de hacerlo tú mismo, vos, no un séquito, vos. Tu éxito está en tu esencia. Si preguntas por otra, bueno, pero eso no importa. Quizás necesitas vencer dependencias, abandonar un grupo, permítete ideas diferentes y tener tus propias creencias. Y la 19. Este reto puede suponer una prueba de coherencia o quizás sencillamente una reafirmación personal. Tú conoces la respuesta correcta en tu corazón. No dejes que nadie te haga dudar de ti. En ocasiones la vida nos pone a prueba, decimos cosas, tenemos muchas enseñanzas teóricas en la cabeza, pero no las tenemos integradas y asimiladas. La vida nos pone un escenario donde podemos vivir aquello que no hemos integrado, donde podemos explorar nuestros límites y nos lleva al siguiente nivel de la experiencia. Estás atravesando uno de esos aprendizajes. Pon atención, estate presente, atento a las señales y cauto. No desatiendas la llamada de la vida a conectarte con tu poder interior. No tengas miedo. Bueno,
Estas son las cartas que le salieron a ellas, más a ella. Las de ellas saltaron literalmente. Esto es un pequeño resumen porque todas me estaban preguntando qué es lo que estaba pasando. Y lo que está pasando es esto, que yo ya lo veía viendo hace bastante tiempo. Todo está en todos los videos que yo dije, lo pueden corroborar y es todo lo que pasó. Que él haga o deshaga, que ella haga o deshaga en sus decisiones, ya sea laborales o amorosas, es el libre albedrío que les dio Dios, como nos dio a todos, el poder de elegir. Eso ya depende de ellos. El aviso del inconsciente colectivo está claro y está alto. Las posibilidades siguen estando. El amor sigue existiendo. No es que no hay amor, el amor está. Ahora se está interponiendo precisamente el ego y el dolor. Por eso mismo esa chorrada del ego y el amor que a mí no tiene nada que ver el ego con el amor. En este momento precisamente el dolor y el ego se están interponiendo en todo esto. Entonces, hay que bajar los cambios, hay que calmarse, hay que pensar con la cabeza fría y tomar las decisiones correctas para todos, que no involucren a terceras personas y que hagan daño. Ya los dos se equivocaron, todos son seres humanos, todos tenemos el derecho y la necesidad de equivocarnos para aprender. Esto no nos hace ni mejores ni peores, solamente que si no aprendemos lo vamos a volver a repetir y peor. Pero sepan que los mensajes estuvieron siempre ahí y se fueron cumpliendo uno a uno. Hay que escucharlos nada más. Después de ustedes depende el resto de las elecciones que tomen. Entonces, por favor, el amor está, las posibilidades siguen estando. Tomen las decisiones con la cabeza fría y con el corazón, no con el ego ni con el dolor, con el corazón, con el amor que se tienen. Y esto lo digo realmente con mucho, yo no los conozco, no los sigo, pero con mucho cariño, con mucho respeto y amor. Sobre todo con mucho respeto, porque son dos seres humanos. No hay mucho más para decir. Sepan que hay muchas cosas que están armadas alrededor y lamentablemente van a seguir metiendo de estas cosas. No es que esto va a parar acá, van a seguir metiendo cosas. Entonces tengan en cuenta, dicho esto, que no es lo último que van a ver, lamentablemente. Bueno, les mando un beso grande y nos vemos la próxima, espero que un poco mejor.